dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida. Sí, Señor. Amén. Amén. El Señor Jesús se manifestó como un bebé, vivió una vida preciosa, una vida sin pecado, preciosa para Dios, porque vivió en obediencia. Cumplió todas las funciones que tenía que cumplir un ciudadano y además llegó al momento de la obediencia en perfección en todos los aspectos, en perfección de justicia para Dios. Y Él dio su vida en rescate por todos. La sangre santa de Jesús, que Él no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado a Él para que pueda rescatarnos. La muerte tenía gobierno sobre todo aquel que fallecía, todo aquel que moría, porque por los pecados de la gente es que la muerte los podía retener. El Señor Jesús entrega su sangre, carga con el pecado de toda la humanidad, derrama su sangre, pagando por todos los pecados del mundo. Después de estar sepultado, al tercer día, Él es resucitado. Esa resurrección representa algo para nosotros que debemos celebrarlo con mucha alegría. La resurrección del Señor Jesús nos representa a nosotros la realidad de que nuestros pecados fueron perdonados en una forma total y absoluta. Sí, Señor. La resurrección del Señor Jesús fue debido a que no hubo pecado en Él y la muerte no pudo retenerlo. Eso quiere decir que la sangre de Jesús, si no hubiese alcanzado a pagar el precio suficiente por mis pecados, Él no hubiese podido resucitar, porque cargó mis pecados y la muerte no pudo retenerlo. Su sangre fue el pago en justicia, el pago que correspondía por los pecados de toda la humanidad. Es digno de celebrar la resurrección de nuestro Señor Gloria Jesús. a Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús resucita, Él había dejado una orden a sus discípulos que en ese momento quedaban morros. Y esa orden era que vayan a Galilea a encontrarse con el Señor Jesús sobre una montaña, en un monte. Yo quiero pedirte que me acompañes, que busques en el Evangelio según Mateo, el capítulo 28. Y vamos a leer los versículos del 16 al 20. La palabra cristiano, desde que comenzó a utilizarse, era para dar la idea de que somos pequeños Cristos. Amén. Y como imitadores de Cristo, nosotros tenemos que buscar ser justamente discípulos de Él, para aprender de Él, para conocerlo. El nombre de este mensaje es ¿Subiste al monte con expectativas? Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice en Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos de Jesús subieron al monte a encontrarse con el Señor Jesús. Algunos lo adoraban y algunos dudaron. Eso me demuestra a mí que tenían expectativas de distintos tipos algunos discípulos. Y yo hoy quiero animarte a que subas al monte a encontrarte con el Señor Jesús, pero con una expectativa
que sea correcta, que busques el conocimiento de Dios, que busques lo que Dios hoy tiene para decirte, que busques lo que hoy Dios tiene para darte y que lo pongas por práctica cada mañana de tu vida. Amén. Cada vez que abrís los ojos, acudir al monte, encontrarte con tu Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Este pasaje que acabo de leer es conocido como la Gran Comisión. Es una comisión, nos están encomendando una misión. Y esta misión que nos da el Todopoderoso, el que recibió todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra, nos manda a ir por ese poder que él recibió. Amén. Entonces, cuando yo le voy a compartir la palabra a una persona, en primer lugar tengo que tener la certeza interior de que lo que yo estoy haciendo está obedeciéndolo al Dios Santo y Todopoderoso, porque yo estoy yendo porque Él me mandó. Entonces, en primer lugar, compartir la palabra es algo bueno porque estoy en obediencia. Amén, Señor. El Señor Jesús, cuando se les presenta a sus discípulos, además de darle esta comisión, se está presentando para que ellos puedan verlo con sus ojos naturales, con sus ojos físicos, al que había resucitado. Esa resurrección le daba a ellos la certeza, la seguridad del perdón de los pecados, que no era solamente una creencia, que fue aceptado el precio de la sangre de Jesús para la redención. Ser redimidos quiere decir que somos rescatados mediante el precio, el pago del precio justo. La sangre de Jesús es la que paga el precio que correspondía al pecado. Y a través de eso, la resurrección a nosotros nos da la evidencia del perdón de los pecados. Amén, Señor. Los discípulos tienen una lección práctica que ahora saben que el perdón es real y lo pudieron ver con sus ojos. Algunos tenían dudas de lo que estaban haciendo y eso es una actitud del corazón de cada discípulo cuando va al monte. Entonces, en primer lugar, quiero decirte que cuando tengas alguna duda acerca de lo que estás haciendo o de lo que estás por hacer, que lo primero que tienes que hacer es acudir al monte. Sí, Señor. El Señor Jesús, cuando les habló a los discípulos, dijo esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad es el poder con autoridad. Y dice que todo el poder y toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No existe poder o autoridad ninguna fuera del Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo está todo el poder y toda la autoridad. Y nos manda, por tanto, por ese poder que me fue dado, dijo el Señor Jesús, yo los envío a que ustedes vayan. Amén. Dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no se está refiriendo a que yo viaje por todo el mundo. A lo que está haciendo referencia es que no hay un límite físico, no hay una frontera, no hay un lugar geográfico específico, sino que lo que buscan son personas. Esta gran comisión y esta enseñanza el Señor Jesús se la da a sus discípulos, son personas. Esas personas reciben de Dios una orden divina que es: tengo una buena noticia. Me presento ante ustedes para que puedan ver al resucitado, al que murió por el pecado de la gente, pero que resucitó. Amén. Esta buena noticia que hoy están viviendo, porque la están viendo, es lo que tienen que llevarle a toda la gente. El predicar la palabra de Dios en realidad es un mensaje poderosísimo y precioso, porque yo tengo para contarle a la gente una buena noticia. Amén. Si yo leo los diarios, miro en la internet, me fijo en los noticieros, lamentablemente cada vez hay menos buenas noticias. Pero en este caso, yo tengo una muy buena noticia para poder compartirla a la gente. Amén. Yo tengo una muy buena noticia para darte. Y es que Jesús vive y Él resucitó. Amén, amén, Señor. Esta comisión, el Dios Todopoderoso, el que tiene todo poder y autoridad, la delega sobre personas. Y les manda a ser discípulos. La palabra discípulo a nosotros nos da la idea de la relación que existe entre un maestro y un alumno. Para el pueblo hebreo, el ser discípulos llevaba también un lazo
fraternal. No existía ningún rabino, ningún maestro que tenga una relación distante con sus discípulos. Sí, era bastante especial todos los métodos que pasaban los niños, sobre todo, hasta llegar a su adolescencia y estar bajo la enseñanza y tutela, el cuidado de un rabino, de un maestro. Ese rabino no solamente era su maestro el que les enseñaba, sino era quien compartía un estilo de vida, un estilo de pensamiento y al mismo tiempo era un consejero. Cumplía la función de un ayudante del papá. Era el que le daba enseñanzas en cuanto a ese tipo de cosas, cómo comportarse en la vida, cómo amar a Dios, cómo relacionarse con Dios, qué es lo que Dios le dijo, qué legados nos deja Dios, a qué esperanzas somos llamados. Y esas funciones las transmitía el rabino. Los discípulos eran los alumnos. Y la expectativa es que cada discípulo llegue a conocer absolutamente todo lo que su rabino o maestro conocía y tenía para enseñar. Los discípulos de Jesús fueron al monte con una expectativa. Algunos tenían dudas y otros fueron y quedaron maravillados por la buena noticia. Jesús resucitó y eso produjo en sus corazones que caigan postrados en el piso y que adoren a su Maestro. Amén, amén. El Señor Jesús les mandó a ser discípulos a todas las naciones, a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es muy importante, si en algún momento yo tengo alguna duda si lo que estoy haciendo es algo que está bien, si está dentro de la voluntad de Dios. El primer parámetro que tengo es la palabra de Dios, lo que está escrito. El Señor Jesús mandó que enseñemos y a que aprendamos las cosas que Él enseñó. Entonces, si hay alguna situación que yo no comprendo, es muy importante que tome la palabra de Dios que está escrita y vea si realmente eso es para mí, si yo estoy obedeciendo a Dios. Si tengo alguna duda, tengo que ir y ponerme a fijarme en las cosas que el Señor Jesús me enseñó. Esas mismas cosas pone a disposición nuestra para que nosotros las enseñemos a otras personas. Y cuando cumplimos eso, estamos recibiendo una promesa del Cristo resucitado, del Dios Todopoderoso, que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una promesa poderosísima y preciosa, porque muchas veces atravesamos momentos de soledad, atravesamos momentos que nos sentimos como en un desierto, donde para el lado que miramos tal vez no vemos cosas lindas o no vemos una vida abundante. Y es muy importante que podamos saber que el Señor Jesús, el Cristo resucitado, nos va a acompañar todos los días hasta el fin de este mundo. Gloria a Dios, gracias Señor, amén. Yo hoy quiero compartir contigo una hermosa alegría. Quiero presentar este pequeño libro. Este pequeño libro es un manual. Es un manual que tiene por nombre Educación Cristiana Inicial. En la presentación de este manual era necesario que yo tenga que enseñar un par de cosas. Seguramente hay muchas personas que están presenciando este mensaje, como otras personas que van a conocer este mensaje porque van a ver el video, van a escuchar el audio a través del internet. Quiero contarles que esto es algo que Dios me ha dado y que es de distribución gratuita, porque eso es lo que Dios me encomendó. Esta distribución gratuita yo la hago para todo el que lo desee, el que quiera. Al final del video, si es que no me conoce personalmente, va a encontrar mi correo electrónico. Y con solicitármelo nada más, sin más explicaciones, yo muy gustosamente se lo envío a cada uno que quiera conocerlo. Este manual surge de un momento en el que yo estaba buscando qué era lo que Dios quería que yo les dé a las personas. En ese momento yo ya llevaba una determinada trayectoria caminando con el Señor Jesús. En esa trayectoria tuve distintas situaciones. He tenido experiencias hermosas con Dios,
Pero había un momento en que yo necesitaba tener claridad de Dios, tenía dudas. Señor, ¿qué es lo que le tengo que enseñar a la gente? Yo tenía muy en claro que tenía un llamamiento de Dios, pero ese llamamiento que yo quería obedecer y que quería acudir, saber cómo tenía que desarrollarlo. Yo tuve una bendición de Dios con cada una de las personas que Dios me permitió conocer desde el día que Jesús me rescata hasta hoy. Porque con casi todas las personas yo he aprendido cosas. Algunos porque eran instruidos en la palabra, otros porque eran instruidos en el amor, y otras personas porque en el momento que yo buscaba qué darles de parte de Dios, Dios me estaba bendiciendo a mí. Y esa persona a la que yo buscaba estar ayudando de alguna manera fue el canal que trajo bendición a mi vida. Amén, Señor. Son hermosos mis momentos con Dios, y de esos momentos yo quiero compartir primero algunas cosas. ¿Por qué? Si nosotros vemos la portada de este libro, dice Educación Cristiana Inicial, que es el nombre del manual, y dice Ministerio Zona 316. Y quería hablar un poquito acerca de la palabra ministerio, porque nosotros, en nuestra cultura, cuando escuchamos de un ministro, pensamos en alguien que está encumbrado como una autoridad nacional. Pensamos en una persona que tiene un cargo de eminencia. Y nuestro pastor David, cuando yo empecé a conversar con él, y es una línea que no ha cambiado nunca, él nunca se presentó como un ministro, él siempre me dijo: Néstor, yo estoy para servirte. Néstor, yo estoy a tu servicio. Y es una enseñanza preciosa que él me dio, porque ministro quiere decir siervo, sirviente, servidor. Esos son los ejemplos. Esos serían, no sé si son sinónimos, pero sí serían formas de explicar qué quiere decir un ministro. Y un ministro de Dios es alguien que viene a servirte con cosas de Dios. Alguien que pone en tu mano algo que Dios le ha dado. Lo que yo presento como mi ministerio no es algo encumbrado. Es mi ministerio, es algo que Dios me dio para que yo lo ponga a tu disposición, que lo ponga a tu mano, que lo ponga a tu servicio. No quiere decir de que existe ninguna situación de paralelismo. Quiere decir, mi ministerio, cuando yo tuve mis primeras conversaciones con los pastores Mariela y David, es: yo traigo mi vida con todo lo que Dios me ha dado y lo pongo al servicio de todos. Yo soy un colaborador del ministerio de nuestros pastores, soy un servidor de ellos, y mi propósito es aportar todo lo que Dios me dé. Y eso que Dios me dé, hoy en este día tengo la alegría de presentar este manual. Gloria a Dios. Este manual surge porque yo quería compartirle la palabra de Dios a algunas personas, y había gente que nunca había leído la Biblia, pero había gente que había estado en otras religiones, en otras sectas, que tenían dudas, que tenían preguntas, que tenían cuestiones. Este manual me va a enseñar distintas cosas que son muy prácticas, pero que son muy elementales, como para que yo conozca el favor de Dios, el amor de Dios, que pueda conocer qué significa iglesia, que pueda conocer cuáles son los 10 mandamientos en realidad. ¿Es lo que yo creo? ¿Qué función cumplen? ¿Por qué hubo mandamientos que fueron escritos sobre piedra y hubo otros que fueron dichos en forma verbal? ¿Cuál es la realidad? Cuando se habla de sacramentos, unos dicen que no hay sacramentos, otros dicen que sí hay sacramentos. Yo quiero invitarte de que tomes lo que te va a enseñar este manual, que sea Dios el que abra tu entendimiento y que puedas acudir al monte y encontrarte con el Señor Jesús y que lleves tus expectativas. Por eso el mensaje de hoy es: hoy subiste al monte con expectativas. Así como los discípulos fueron al Señor Jesús, algunos tenían dudas. Él quiere que le lleves tus dudas porque Él quiere revelarse en tu vida. Gloria a Dios, amén. Quiero compartir de la epístola a los Efesios, del capítulo 4, y te pido que me acompañes. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, lo poco que podemos conocer, es una maravilla de inspiración, porque él, en un momento que estaba privado de su libertad,
Dios lo inspiró para, en ese momento que no podía hacer otras tareas físicas, escribir. Y esta epístola fue escrita justamente estando el apóstol Pablo preso, estaba en una cárcel. Dice el versículo 1: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este pasaje, que muchas traducciones de la Biblia lo titulan como unidad del Espíritu, nos revela cuál es la función o cómo debe ser la función cuando nos reunimos. Acerca de reunirnos, hace poco me enteré de una crítica que me hicieron cuando yo hablo de buscarlo al Señor Jesús, y que yo digo que hay situaciones, y es muy importante, en este manual también se enseña qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia del Señor Jesús. Y yo lo que quiero transmitir en este mensaje es: la iglesia del Señor Jesús no es un edificio, no es un nombre, no es un club de fans, no es un club social. La iglesia del Señor Jesucristo es una entidad espiritual que está compuesta, está formada por todas las almas que fueron sacadas de esa condenación que producía el pecado. La paga del pecado es la muerte, y toda alma que pecare debe morir. El Señor Jesús nos rescata, y a todos los rescatados, que fue pagado por nuestra vida el precio que la justicia reclamaba. Eso es la redención. Todos los redimidos pasamos a formar la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es su cuerpo. Y no es una entidad social, no es una entidad cultural, es una entidad espiritual. En todo lugar donde dos o tres se reúnan e invoquen el nombre del Señor Jesucristo, están representando la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo no es la historia del llanero solitario. Nosotros podemos buscarlo a Dios en intimidad, y en realidad debemos acudir cada mañana a subir al monte con una expectativa en nuestro corazón. Yo soy iglesia del Señor Jesucristo, al igual que cada santo. Santo quiere decir que fue apartado de Él. Todos los redimidos pasamos a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios nos separa para Él, somos santificados. Entonces, todos los santos formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Y no importa si nos reunimos en el barrio Matadero, o en Tokio, o en Berlín, somos todos un solo cuerpo. Estamos unidos por un solo espíritu, a una fe, a un mismo Dios, y todos tenemos una sola vocación, y esa vocación es lo que nosotros debemos vivir. ¿Por qué digo vivir? Porque el vivir en Cristo es un estilo de vida, no es una rutina, no son funciones de un club social, no son tareas que se me encomiendan que yo cumpla. Si yo realmente acudí al monte con una expectativa correcta, y me encuentro con el Cristo resucitado, y tengo la apertura en mi entendimiento de la obra del Señor Jesucristo, de qué fue lo que hizo, del precio de su sangre derramada por mí, del valor de su resurrección, favoreciéndome a mí, ¿a qué vocación soy llamado? Dios me anheló, dio su vida, derramó su sangre para que yo hoy pueda ser su hijo.
La vocación más alta que puede aspirar cualquier ser viviente es ser hecho hijo de Dios, es ser una nueva creación de Dios, en Dios y para Dios. Amén. Entonces todos los que somos rescatados por el Señor Jesús pasamos a tener una vocación y una esperanza. Esa vocación me lleva a mí a algo, y ese algo quiero contarte que es algo lindo. Si yo vengo y te digo, mirá, no sabés lo que pasó, y empiezo a contarte de lo que quieras, de la economía, del tiempo, de mi vecino que chocó, son muy pocas las cosas que me representan una buena noticia. En cambio, si yo voy de parte de Dios, yo tengo una buena noticia para darte, y es que Cristo resucitó. Y esto me encanta repetirlo, porque me encanta esperar el momento en el que Dios haga lo que Él quiere en tu corazón y que puedas tener ese descubrimiento de que Cristo resucitó y va a producir en tu corazón lo necesario para que vayas a alabarlo y adorarlo. Amén, Señor, amén. Este Dios, cuando se presentó en el monte, dio la comisión. Y yo quiero contarte acerca de esa vocación, de ese servicio, de ese ministerio, porque todas las personas, todos los que somos redimidos por Cristo, somos llamados a esa vocación y a ese servicio. Así como a todos los discípulos se les dio para que enseñen. No dijo, ustedes se dedican a la enseñanza, ustedes al evangelismo, ustedes a plantar iglesias. No. Dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. Amén. ¿Y qué tenemos que enseñar? Lo que yo les enseñé, dijo Jesús. Y lo que yo les enseñé, no solo se los enseñen, sino enséñenselo a guardar. Gloria a Dios. Pero hay dones espirituales y esos son oficios. No, la vocación a la que soy llamado no es un oficio, es ser hijo de Dios. Amén. Es ser transformado en una nueva creación. Estábamos en la epístola de los Efesios en el capítulo 4, o cuarto, y quiero que leamos el versículo 10. Este versículo habla del Señor Jesús. Efesios 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo quiero contarte que si una persona es un algo en la creación, esa persona debe de estar llena del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y para ser lleno del Señor Jesucristo, para ser lleno por su Espíritu, es algo que debes anhelar. Su intención es de llenarlo absolutamente todo. El versículo siguiente, el 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay personas que toman los dones espirituales como si fuesen un cargo, como si fuesen un oficio distinto, es un nombramiento pastoral por una organización o denominación eclesiástica. Los dones espirituales son regalos que Dios nos da para que nosotros regalemos a otros. No son cargos, no son jerarquía, son la utilización de lo que Dios me da para que yo ponga al servicio de otra persona. Señor. Estos dones son irrevocables, pero no quiere decir que te vas a quedar con ese don o que tu función va a ser esa. Ay, no, yo no hago eso porque mi don es este. Eso es una equivocación. Los que tenemos el privilegio de reunirnos, de congregarnos en este lugar, yo quiero contarles que esta congregación, este templo, fue plantado por los pastores Mariela y David. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, pero en la iglesia primitiva, la función apostólica era de ir y plantar iglesias. Entonces, ellos cumplieron la función de apóstoles.
ellos mismos que son maestros y pastores. Nosotros podemos decir, no puede ser, si es apóstol, maestro y pastor. Sí, es apóstol, es maestro y es pastor, porque son los dones que Dios le da, y esa es el favor de Dios para que nosotros tengamos elementos para darle al prójimo. Gloria a Dios. Hay personas que creen que esos dones son la ejecución de un oficio. Yo soy carpintero y me dedico a trabajar con la madera y no voy a apretar un tornillo porque eso le corresponde al mecánico. Y no es así. Por esa razón nosotros tenemos el privilegio de ver a una persona que fue utilizado como apóstol, pero también fue utilizado como pastor y maestro. Y al mismo Dios lo hace fluir en una unción profética y nos trae palabra de revelación, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Amén. Y es constituido un profeta por la unción de Dios, que es el que pone esos dones, esas capacidades y talentos. Entonces, esos dones no son una jerarquía. Y esto lo confirma el versículo siguiente. Pero vamos a leer juntos, nuevamente el 11 y después el 12. Y él mismo, está hablando del Señor Jesús ya resucitado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ese es el fin, lo que vamos a ver ahora, todos esos dones son el medio, son la herramienta, son la utilidad que yo tengo para lograr el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un solo ministerio, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, es un ministerio. Ese ministerio, la obra de ese ministerio, está hecha por personas, con la unción de Dios, con lo que Dios nos da, y cada uno de su lugar. Todos formamos un cuerpo como si fuéramos miembros, como si fuéramos órganos, que cada uno cumple su función. Afortunadamente, nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, y si en un momento en el barrio Matadero era necesitado poner una obra cristiana, el Señor Jesús trajo el matrimonio de María y David y los utilizó como apóstoles, y esta obra es la representación de eso. Señor, y si hacía falta acá un maestro y un pastor, también fue el ministerio de ellos que fue usado. Y si hacía falta un evangelista, también fue el ministerio de ellos usado. Y esto nos representa que esos dones espirituales, Dios los reparte como quiere. Amén, Él no te los va a quitar porque los dones son irrevocables, pero que una persona puede aspirar a hacer absolutamente todo. La realidad es que si nosotros acudimos cada mañana al monte y podemos encontrar qué es lo que mi Señor quiere, de qué manera yo puedo agradarlo. Y la pregunta sería, Jesús derramó su sangre, se perdonaron mis pecados, nací de nuevo por el Espíritu de Dios. Ahora que soy salvo, ¿qué pasa con mi vida? Ahora que soy salvo, yo vivo y experimento esa buena noticia. El Cristo resucitado vive en mí. Gloria Y esa a Dios. buena noticia Amén. yo la tengo para llevársela a toda la gente. Amén, amén. Yo tengo una muy buena noticia hoy para darte. En un momento yo estaba buscando, Señor, ¿de qué manera puedo llevarle a la gente a que conozcan la palabra, tu palabra, a que no se confundan con tantas palabras de acuerdo a las traducciones de la Biblia, qué es redención, qué es iglesia? ¿Por qué en un momento le habla a Jacob y después le habla a Israel? Si yo en un pasaje encontré de que está hablando de una persona y los dos son uno solo. ¿Qué nos representa? Ese tipo de cosas es muy importante que nosotros podamos entender. Sí, Señor. Hay gente que le gusta abrir la Biblia al azar y no sabe a quién le está hablando. Y en realidad la Biblia es Dios hablando a las personas. Y a esas personas, a algunos les promete cosas. Y a algunos les pide que cambien. Y a algunos, si cambian, les promete cosas. Gloria. Y también nos avisa de qué cosas le van a pasar al que no quiso cambiar. Así es, Señor. Amén. Yo hoy quiero presentar este manual que se llama Educación Cristiana Inicial. Y este manual comienza con un devocional. Cuando yo estaba buscando, ¿qué cosas, Señor, querés que le enseñe a la gente? Yo tuve un devocional y ese devocional lo incluí.
No te voy a compartir el devocional, porque para eso quiero compartirte el manual, pero quiero compartirte un par de datos, donde yo hablo de que en un momento Dios me llamó y me dijo que me amaba y que tenía planes para mí. Cuando Dios me hace ese llamamiento, me está haciendo un llamamiento a mí, personal. ¿Sí? De ese llamamiento ahora te voy a compartir. Pero pasa que en otro momento, no sé, tal vez en tiempo hubo 3 años de distancia entre uno y otro, Dios me vuelve a llamar. Por supuesto, también me dijo que me amaba. Esa es una costumbre que tiene nuestro buen Dios. Amén. Por eso yo quiero invitar a la gente a que acuda cada mañana al monte a encontrarse con su Señor. Amén. Porque si hubo una constante en todo momento de todas las cosas que Dios me ha revelado y me ha mostrado y me ha permitido conocer, es que en todo momento no solamente me dijo, me hizo sentir que Él me amaba. Gloria a Dios. Él, al revelarse como el Cristo resucitado, me está evidenciando. Mi amor no es una teoría, mi amor lo puedes ver con tus ojos. Estoy presente delante tuyo para que veas al resucitado. Y la única intención es que puedas recibir el amor que tengo para dar. Gloria a Dios. Cuando el Señor me hace el segundo llamado, ese llamado sí era un llamado al servicio. Y voy a compartirte de ese tipo de cosas, porque en otro momento me hace otro llamado. Y yo de lo que voy a hablar en este momento es acerca de esos 3 llamados que no los explica el devocional. Yo los simplifico diciendo que en un momento Dios me llamó y me dijo que me amaba, y lo quiero compartir con vos, y te pido que busques en el libro de Isaías, el capítulo 35, En una ocasión yo estaba compartiéndole a un joven que mi primer llamamiento Dios lo hizo con este capítulo y él se sintió como ofendido porque pensó de que yo le estaba mintiendo porque dice que ese capítulo habla del Señor Jesús. Y yo quiero contarte parte de mi testimonio en una forma muy breve. Yo en un momento caí en un pozo depresivo muy profundo. Habían pasado cosas en mi vida que mi vida estaba destrozada en todos los aspectos. Y yo en ese momento era un atleta físico-culturista, amateur, pero era un atleta físico-culturista, era un atleta que representaba a nuestra provincia de La Pampa. Y estéticamente estaba en una condición, pero interiormente estaba destrozado. Mi mente, mi corazón, mis afectos, mis sentimientos. Y caí en un pozo depresivo muy profundo. Físicamente me llamaban campeón por logros deportivos, pero emocionalmente era un fracaso. Mi vida era un vaso roto y sucio. Y llegó un punto en que caí muy profundo en ese pozo y yo quería quitarme la vida, yo no quería vivir más. Gracias a Dios, las 5 veces que yo estaba intentando quitarme la vida fui interrumpido por el Señor Jesús. En esas 5 veces el Señor Jesús me llamó la atención y me puso algo para que yo admire, que me mostró la imagen de mis nenes, de mis hijitos. Y fue un momento muy hermoso. Y yo en ese momento tenía mi corazón quebrado. Y con este pasaje que te voy a compartir, que yo le decía, Señor, mi vida no vale nada, si a vos te importa, llévame. Yo era muy insolente con Dios. Y le decía que no quería vivir más. Y le di mi vida a Él. Y lo primero que me dijo, Isaías capítulo 35, versículo 4 en adelante, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos.
Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el dolor. Gloria a Dios. Amén. Utilizando este pasaje, Dios produjo en mi alma la necesidad, la desesperación por alabarlo y por adorarlo. Yo fui esa noche uno de los que se postró en el monte, en la presencia de mi Cristo resucitado. Gracias, Señor. En otro momento, me volví a decir que me amaba, pero también me dijo que tenía planes para mí. Y él me dijo que tenía para darme tesoros ocultos, que él los tenía guardados para que yo administre y sepa que hay Dios, que es Él, el único soberano. Quiero pedirte que me acompañes en el mismo libro de Isaías, al capítulo 44. Yo soy una persona que fui criado con un determinado conocimiento de Dios, un determinado respeto de Dios, con un determinado temor de Dios. Y fui instruido como una persona en una determinada religión. Entonces yo me creía cristiano y cumplía montones de reglas, y había temporadas en las que no las cumplía y me sentía muy mal con Dios, y me costaba hablarle a Dios, y me costaba tratar de conocer cualquier cosa de Dios, porque yo sabía que estaba en deuda y mi culpa me aprisionaba, y muy fuerte. Entonces yo había momentos en los que hablaba con Dios, y había momentos en los que me costaba mucho, la culpa me presionaba mucho. Entonces, en esos momentos fue justamente cuando yo conocí a Dios, pero estaba muy lejos. No le podía decir a Dios Padre, y yo me podía llamar Hijo de Dios. Y con este pasaje Dios hizo cosas muy lindas en mi corazón, porque no solo que me dio promesas, me dio seguridad, me mandó a hacer algo, sino que Él me llamó por mi nombre y me puso un nombre nuevo, me puso Gloria un a Dios. sobrenombre. Quiero que me acompañes a leer desde el versículo 24 de Isaías 44. Dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificarán. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo será fundada. Amén, Señor. Capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, que llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone,
que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Gloria a Dios, amén. Amén, Señor. Mi vida estaba impactada porque yo creía conocerlo a Dios y en realidad no lo conocía a Dios. Y Dios me llamó, me sujetó, me dio una misión, me dijo que yo tenía algo que hacer. Y desde ese momento comenzó mi sed por buscar, Señor, ¿qué cosas es lo que querés que yo le enseñe a la gente? Yo no le puedo a la gente enseñar toda la Biblia junta porque en primer lugar necesito aprenderla yo. Pero sí tengo una buena noticia para darle, y es que me acompañen a verlo resucitado. Gloria a Dios. Y ese es el comienzo de este manual de discipulado, que empieza así. En el nombre de Jesús, te invito a formar parte de este discipulado. Mi propósito es que vos y yo nos tomemos de la mano del Señor Jesús y juntos recorramos la zona 316. Gloria a Dios. ¿Por qué mi ministerio se llama zona 316? Bueno, en el devocional dice, en otro momento, Dios me dijo que me amaba y para enseñarme qué hacer y cómo hacerlo, Él me dio el mapa de esta zona 316 para que caminemos juntos. Son maravillosos mis momentos con Dios. Gloria a Y Dios. explico que Dios me dio un mapa usando muchos libros de la Santa Biblia y ministró mi corazón con pasajes 3:16, capítulo 3 y versículo 16 de casi todos los libros de la Biblia. Y en el devocional yo comparto algunos. La idea es que primero tomes una Biblia y leas de cada pasaje qué es lo que dice la Biblia, y luego leas la pequeña, la breve nota que yo pongo de lo que Dios me dio en mi corazón. Por ejemplo, en un momento comienzo de lo que comparto ahí, comienzo con Éxodo 3:16. Y el pasaje es muy breve. Si vos conoces el contexto, vas a entender más fácil lo que Dios te dijo. Entonces yo lo que te aconsejo es de que tomes un poquito más, que amplíes un poquito más, para entender de qué está hablando Dios, de qué Néstor me está hablando en este devocional, qué quiere decir Éxodo 3:16. Y yo te cuento, mi vida estaba así, yo tenía el anhelo de ser pueblo de Dios, y yo tenía el anhelo de hacer cosas para Dios, pero mi vida estaba muy mal, estaba muy angustiada. Y en ese pasaje Dios nos manda a reunirnos todos los que tengamos intenciones de ser su pueblo. Y dice que Él escuchó cuánto nosotros sufrimos y nos quejamos y lloramos y lamentamos y sabe de todo lo que nos duele nuestro dolor y que Él tiene planes mejores para nosotros. Si nosotros seguimos recorriendo en ese devocional encontramos unos pasajes que son muy hermosos. Y si yo te animo a que si no entendés qué es lo que está diciendo, que amplíes un poquito y tomes el contexto. El pasaje siguiente que yo comparto es de Josué 3:16 y me habla de una promesa para cruzar las dificultades. En ese momento el pueblo de Israel estaba tomando Canaán y descendían las aguas torrenciales de un Jordán muy tempestuoso porque era época del deshielo. Y en ese momento Dios a mí me dice que Él va a detener todas las aguas, por torrenciales que sean, toda mi dificultad, Él la va a detener para hacerme cruzar a mí por un camino que yo lo pueda transitar. Eso es cruzar en seco el lecho del Jordán. Es un devocional que tiene muchas cosas hermosas. En 2 de Reyes 3:16, si no conoces el contexto, te invito a que lo leas, porque pasa algo muy particular. En esa época, el pueblo de Dios, la nación de Israel, estaba dividida en dos reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Y aparece Edom. Edom son los descendientes de Esaú, los edomitas. Y ellos eran enemigos del pueblo de Dios. Y en este caso aparecen ellos aliados. Y esos tres reyes que se unen para enfrentar a otro adversario que se había puesto en contra. Hacía una semana, 7 días, que estaban caminando por el desierto y se quedan sin agua. Y llegan a un valle donde los podían rodear fácilmente. Entonces un rey en desesperación dice, ¿y ahora qué hacemos 3 reyes en el medio de este valle donde nos van a dañar y no tenemos ni siquiera agua para beber? Y llaman a un profeta. Ese profeta respetaba a un rey, pero era enemigo de los otros 2 reyes.
porque en realidad esos otros dos reyes eran enemigos de él. Y sin embargo, este profeta, que hace una explicación en ese caso, le da una palabra, y es que en ese valle hagan pozos. Si no conoces el contexto, lo que vas a encontrar es justamente que se hagan pozos. En realidad, lo que Dios me está prometiendo, cuando estamos caminando en el desierto, cuando tenemos dudas, cuando estamos acorralados ante un peligro, cuando estamos con sed, cuando nuestra vida está viviendo rodeada de desiertos, que es Dios el que me va a dar una palabra que va a llenar de agua mis pozos, que Él va a traer para saciar la sed que me produjo el desierto, que Él va a formar ríos en el sequedal y va a traer nueva vida y va a formar caminos para hacerme salir de la dificultad donde yo estoy. Gloria a Dios. Amén. Este devocional es muy lindo, yo lo disfruto mucho y de hecho me gusta leerlo. Y cada vez que yo le comparto a través del discipulado a una persona, Dios siempre me ministra. Y los invito a que lo vivan, que lo utilicen como devocional, Amén. que lo practiquen, que busquen de llevarlo al monte en la presencia de Dios. ¿Sí? Quiero compartir dos pasajes que estos sí quiero compartirlos, quiero que los busquemos. Uno es Juan capítulo 3, versículo 16. Dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Yo lo que comparto en el devocional, que Dios nos ama tanto, que puso a su Hijo Jesús colgado de una cruz entre el cielo y la tierra. Amén. Con su sangre regó la zona 3:16 para que tengamos vida eterna. Y ahora quiero pedir que me acompañes a la primera epístola de Juan. Busques el capítulo 3, el versículo 16. En el Nuevo Testamento, bastante al final. Amén, Señor. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios me amó tanto que Él hizo todo para que yo viva eternamente. Dios pudo subirme al cielo en el mismo momento de salvarme, pero aún no es tiempo. Debo invitar a toda la gente a la zona 3:16 y derramar en cada uno el amor que Jesús puso en mí. Y termino este devocional con la escritura de un deseo y una bendición. Cuando iniciábamos esta reunión, en la oración que hizo nuestra pastora Mariela, ella le pidió a Dios que bendiga nuestras vidas, nuestras necesidades y nuestros sueños. Y es justamente la bendición que se imparte al final de este devocional, que dice: te amo, Jesucristo. Es mi oración que podamos usar, honrar y bendecir la preciosa sangre que el santo Dios derramó. Que cada gota sea valorada con el amor que Dios puso al derramar. Bendigo tu vida, tus necesidades y tus sueños con el amor de Dios
en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor, amén. Les Amén. doy gracias a todos, gracias a Dios. Y les pido que se pongan de pie. Amén.